pasado, de Menzies, ayer y hoy. El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Larry Kudlow, aseguró que la única forma de que la economía argentina salga adelante es atar el peso al dólar, es decir, como se hizo en los 90, una convertibilidad o directamente una dolarización. Además advirtió que el Tesoro de los Estados Unidos está profundamente involucrado en esta discusión. Eso pasó en una entrevista para la cadena de noticias de Fox que Kudlow hizo acerca de la situación argentina y coincidió con lo que ayer le comentábamos, que había publicado un columnista del Wall Street Journal, donde proponía que la Argentina termine con la miseria del peso y pase al dólar. Y también coincide con lo que Nicolás Dujón le dijo: estamos en negociaciones con el Tesoro, que todos aquí interpretaron que era pedirle dinero al Tesoro y no al Fondo Monetario Internacional. Cuando nosotros decimos que este gobierno puso a la Argentina en el preperonismo, no exageramos en absoluto nada, porque no solamente no existe la justicia social, no solamente que no tenemos ninguna independencia económica, sino que estamos atados exclusivamente a la usura mundial, sino que, por lo que le voy a comentar ahora, hemos perdido toda soberanía política y toda decisión que haga a que nos consideremos una nación libre o independiente. Miren, es de tal gravedad este episodio que ha pasado absolutamente desapercibido, como pasan tantas cosas en nuestro país, y que tiene que ver con el Código Penal de la República Argentina. Es decir, con la ley que va a sancionar todos los delitos en nuestro país, que todavía no lo conoce el Parlamento, pero que sí lo conocen en los Estados Unidos. Dicho de otra forma, vamos a pedir permiso a Estados Unidos porque en el fondo subyace la idea que está planteando este asesor del Tesoro, que la Argentina haga un cambio de su moneda, como hizo Ecuador cuando lo recomendó Domingo Felipe Cavallo, y entonces el dinero ya no sea producido por la Casa de la Moneda, sino por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Para poder entender lo que a continuación les voy a contar, tenemos que trasladarnos a un código penal que es muy viejo, que es evidente que necesita ser remozado y ser cambiado, pero se suponía que eso se debatía entre juristas argentinos, se debatía en nuestro seno, se conversaba en el Parlamento argentino. El presidente de la Comisión de la Reforma del Código Penal, que es el juez Mariano Borinsky, viajó a Washington para presentar, escuchen bien, el proyecto a abogados, analistas y funcionarios del gobierno de Donald Trump, y anticipó que antes de viajar el presidente argentino le dijo que quiere enviarlo al Parlamento después que salga el presupuesto, que va entonces a producir el déficit cero y que es imprescindible que lo conozca el Parlamento para poder cumplir las metas del Fondo Monetario. A ver si lo puedo explicar de vuelta. El presidente de la República Argentina le dijo al encargado de presidir la Comisión de Juristas para la modificación del Código que después que se apruebe el presupuesto lo va a presentar en el Parlamento, pero el juez fue a Estados Unidos a presentarlo. A ver si entendemos lo que está pasando, la gravedad de esto. La reforma del Código Penal, cuya versión actual es de 1921, incluye una letra más dura en inseguridad, narcotráfico y corrupción. Incorpora el genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada, crímenes de guerra, agresión, y despenaliza la tenencia de drogas en escasa cantidad para el uso personal. Pero además de otras consideraciones,
hay algo que no se lo dicen a nadie, pero que está arriba de un escritorio de Patricia Bullrich, y que tiene que ver con una ley que salió en el gobierno anterior, y ahora se la voy a comentar, o una modificación de la ley. El presidente va a enviar el proyecto al Congreso, y si lo hace, dicen en el gobierno, será todo un logro, porque impulsaría una reforma ante una comisión que preside Borinsky, integrada por 12 miembros que trabajaron ad honorem y donde hubo 17 comisiones reformando por decisión primero de Néstor Kirchner y luego de Cristina Kirchner los textos que nunca llegaron a ninguna cámara o comisión. Bien, ¿qué textos nunca llegaron a la cámara o comisión y son los que van a consultar en los Estados Unidos, entre otras cosas, y que acá no lo dice? A ver si terminan de entender lo que nos está pasando como país. El hecho central es que cuando nadie lo hacía prever, recuerdo que nosotros en el programa creamos la alarma, dijimos, ¿para qué sacan esto? Cuando la cosa estaba absolutamente tranquila en la Argentina, se aprobó una modificación del Código Penal durante el gobierno anterior que incluía algunas cuestiones sobre situaciones que se podrían dar complicando la democracia en alguna de sus formas. Y entonces surgen modificaciones al Código Penal, y esas modificaciones que surgen al Código Penal pertenecen a lo que va a ser aplicado en la Argentina cuando los números no cierren y cuando la protesta crezca. Pero repito, estas modificaciones fueron realizadas en el gobierno anterior de Cristina. Promulgado en diciembre, el 27 de ese mes del año 2011. El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en el Congreso, etcétera, sancionan con fuerza de ley, y ahí está lo que se deroga y lo que se aprueba, los artículos que se derogan y los que se aprueban. Y los que se aprueban dice así, artículo 306, será reprimido con prisión de 5 a 15 años y multas de 2 a 10 veces el monto de la operación el que directa o indirectamente recolectase o proyectase bienes o dinero con la intención de que se utilicen o se a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para, y ahí vienen las cosas para las que serán penadas, para financiar comisión de un delito con la finalidad establecida en el artículo 41 de esta ley, por una organización que cometa o intente cometer delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 de la ley, por un individuo que cometa, intente de cometer o participe en cualquier modo de comisiones de un delito de la finalidad establecida en el artículo 41. Las penas establecidas se aplicarán independientemente del acaecimiento del delito, el que se destinará el financiamiento y si éste se cometiese aún si los fines o el dinero no fueron utilizados para su comisión. Y sigue, es muy largo. Y esto es la represión de actividades, entre comillas, contra la democracia, es decir, de actividades subversivas, de actividades de protestas, de actividades de ese tipo. Cuando salió, estaba el país tranquilo, dijimos, ¿para qué hacen esto? Bueno, esto fue incorporado al Código Penal, y ahora ese Código Penal, más severo todavía, va a estar en manos de Estados Unidos para que lo revise, a ver si entendemos esto. Y una vez que Estados Unidos lo apruebe, volverá al escritorio de Patricia Bullrich para que aplique con toda la fuerza cualquier protesta, cualquier movimiento, cualquier cosa que el gobierno interprete que molesta al Estado de Derecho o a la gobernabilidad. ¿Y por qué pasa esto? Porque es obvio que hay información de que el descontento social va en aumento y Gustavo Arribas, el titular de la Secretaría de Inteligencia, sabe
porque sus espías así se lo hacen saber, que la inquietud puede desbordarse en cualquier momento a medida que avanzamos y llega el fin de año. Arriba del escritorio de la ministra de Seguridad está esto que se aprobó en el gobierno anterior para ser aplicado. Pero además, lo que no podíamos imaginar era que antes de que esto pase por el Parlamento, el Código Penal total, reformado, vayamos a pedir permiso a los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces, alguien debería aceptarlo a Boriski y decirle, venga, juez, para aquí. ¿Por qué usted fue primero a Estados Unidos antes de venir al Parlamento argentino? Bueno, porque me lo mandó el presidente. Sí, pero usted es un poder independiente. Usted pertenece a la justicia, que es otro poder. Esto es el regreso pleno al peronismo con la claudicación de la soberanía política. Si le agregamos lo que dijo este asesor del Tesoro norteamericano, que ellos están trabajando para la dolarización de la Argentina, no sé si usted tiene claro que estamos en disolución nacional. No sé si todavía cabe alguna duda con relación a cómo nos va a ir. Entonces, cuando hay un ajuste y no cierra porque hay protestas, hay que tener una ley que reprima. Cuando esta ley que va a reprimir necesita ser consultada en los Estados Unidos, y yo creo que estamos muy complicados, porque es obvio que aquí se ha tomado una decisión, y se lo dije hace mucho tiempo, que es trabajar con el eje Londres, Washington, Tel Aviv, y allí se ha parado el presidente Mauricio Macri y el equipo de Cambiemos. La Argentina le informa primero a los Estados Unidos la reforma del Código Penal y después a los propios funcionarios de nuestro país. Haga usted su propio análisis.